¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Como hemos quedado, íbamos a reponer la clase el día de hoy a partir de lo que es este quinto tema respecto a la estructura y organización del Estado. Habíamos hablado ya de la estructura, habíamos visto y estábamos hablando de que íbamos a ingresar a detalle a partir del artículo 145 y siguientes de la Constitución respecto a ver cómo se estructura este Estado, dentro del cual obviamente nosotros nos encontramos inmersos actualmente. Esta clase de reposición la estamos llevando a cabo dentro de nuestro feriado respecto a la Semana Santa, y es por eso que lo estamos haciendo de esta manera, tal vez un tanto más informal, compañeros fuera de horario de clases, pero sin embargo tratamos siempre de tener al día todo lo necesario respecto a lo que sería nuestro avance de clases. Tenemos que remitirnos, y como les iba diciendo, en primera instancia, a nuestra Constitución Política del Estado. Vamos a remitirnos a la página, perdón, al artículo, yo creo que se ha dicho 145, estamos hablando de la segunda parte de la estructura, es la segunda parte de nuestra Constitución Política del Estado, que conforma, ya saben, los cuatro poderes del Estado, que hemos hablado en la anterior clase: ejecutivo, legislativo, judicial y el órgano, en este caso, el poder electoral. Vamos a ingresar a detallar cada uno de estos poderes para poderlos entender mejor y ver qué concretamente nosotros podemos referir respecto a estos aspectos que son inherentes a la estructura de la Constitución Política del Estado. Tenemos que ver las instituciones dentro del Estado constitucional, plurinacional, en el cual nosotros nos encontramos sometidos, y tenemos que asumir asimismo nuestra Constitución. Tenemos planeado para esta siguiente clase, además, el de poder ingresar a detalle respecto a lo que es el constitucionalismo. Hemos hablado a qué nos referimos nosotros con el nivel infraconstitucional o supralegal respecto a este tema específico, ¿no es cierto? Vamos a dejar pendiente eso para que podamos ver tal vez algunos aspectos generales. Vamos a tratar de acortar un poquito lo que tenemos o resumir un poco más lo que concretamente tenemos que ver esta clase ya en nuestras clases regulares de lo que es Derecho Constitucional 2 en esta segunda parte. Tenemos la Constitución Política del Estado, hemos hablado de la estructura y organización funcional del Estado a partir de esos cuatro poderes. Hemos hablado y les he referido ya con antelación que vamos a ver lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional y cómo esta está conformada a partir de lo que sería la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Les he referido que vamos a ver esta segunda parte, ¿no? A partir de lo que es los órganos de Estado, a partir de los cuatro poderes u órganos que tiene el Estado, además de establecer la existencia de entidades como son el Ministerio Público, ¿ya? Entidades públicas que son parte del Estado plurinacional, como son el Ministerio Público, la Procuraduría General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, principalmente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos aspectos que van a ser recogidos de manera, ya les he referido, en este tema de manera general, y además vamos a entrar a ver algo de lo que es el bloque de constitucionalidad, el nivel infraconstitucional, y para eso tal vez tenemos que hablar algo de lo que es el constitucionalismo. Rememorando y recordando lo que nosotros hemos visto ya en nuestra primera parte de lo que es el derecho constitucional, deberíamos ya conocer y deberíamos un poquito entender qué nosotros podemos
entender lo que es el constitucionalismo social. Así también como qué diferencia podría llegar a existir con el constitucionalismo clásico y contemporáneo, ¿no? Esos dos aspectos que nos van a venir a delimitar a partir de dónde nace esta constitución. Y obviamente no solo esta constitución, sino otras constituciones de los diferentes estados que existen, ¿cierto? Vamos a ver, esperen un momento, voy a tratar de compartir también otra. Tenemos que ver, tengo un momento. Ya. Lo que sería la reforma en la Constitución a partir del 2009. ¿Qué reformas y cambios institucionales han existido en la Constitución, ¿no? Tenemos que rememorar un poco, estamos obviamente en el artículo, como estamos viendo en pantalla, en el artículo 145 de la Constitución. Nosotros tenemos que rememorar un poco de lo que sería el referéndum de aprobación de esta nueva Constitución del 25 de enero, ¿no? Como tenemos en antecedentes históricos ya de los que son parte de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, se ha realizado ese referéndum de aprobación de la Constitución, ¿no es cierto? Ya el 2009, esta nueva Constitución Política del Estado, tenemos que entenderla que a partir de sus 411 y siguientes artículos, viene a conformar esta estructura, ¿no? El artículo primero nos da esos parámetros que desde siempre se les va refiriendo respecto a la importancia que tienen los principios dentro de esta nueva Constitución Política del Estado. Hemos visto lo que dice la segunda parte. A ver, vamos a ver un poquito de acá. Esos cambios que han existido dentro de la Constitución, ¿no? Hacen relevancia dentro de esta nueva Constitución Política del Estado. Estamos un poquito repasando dentro de esta estructura la reforma a la Constitución del 2009. Ya les vengo refiriendo desde las primeras clases que existe dentro de esta nueva Constitución Política del Estado, porque les digo nueva, porque prácticamente es del 2009, es relativamente nueva, ¿no? Precisamente porque, como les vengo mencionando de manera continua, no existen cambios demasiados de manera continua en una Constitución, no debería existir, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, para eso, nosotros habíamos referido de que esta nueva Constitución Política del Estado abarca la nación y pueblo indígena, originario y campesino de toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorio, cosmovisión, cuya existencia es obviamente anterior a la colonia española. Se han determinado ciertos parámetros necesarios que tienen que estar inmersos dentro de las naciones indígenas originarias campesinas, los derechos de los cuales van a llegar a gozar todos estos. Además de que dentro de esta nueva Constitución, compañeros, es necesario y de relevancia que nosotros podamos ver de que existen medidas y disposiciones anticorrupción en esta nueva Constitución. Han querido hacer, desde esta nueva Constitución, hacer no solo relevancia a las naciones y pueblos indígenas originarios, obviamente, ¿no? Sino que también existen estas nuevas disposiciones anticorrupción que tal vez podríamos ver de que no existían con anterioridad, y eso es algo lógico, ¿no? Siendo que esta Constitución ha venido a mejorar, tal vez, y aplicarse mejor al entorno social dentro del cual se encuentra nuestro Estado boliviano.
Dentro del campo de esta lucha contra la corrupción, se han contemplado disposiciones y medidas respecto a la transparencia dentro de la gestión pública, el acceso a la información, además de que ya se puede llegar a ver retroactividad de leyes penales en la investigación. Más que todo, irnos directamente a la sanción de los actos de corrupción y la imprescriptibilidad que existe en los delitos de corrupción pública, obviamente. La misma Constitución ya determina esos aspectos. El acceso a la información, el control social, la rendición de cuentas por parte de la gestión pública, así como también la recuperación de activos, la ética pública, la creación además de una Procuraduría General del Estado y otros aspectos que vienen a ser medidas y disposiciones que pueden ir en contra de la corrupción dentro de un Estado. Estos aspectos que causan relevancia, porque obviamente no estaban descritos de esa manera en nuestra anterior Constitución Política del Estado. Hemos debido ver en Constitucional 1 las anteriores, o el análisis, tal vez hemos ingresado al análisis de las anteriores constituciones políticas del Estado, del Estado, ¿no? De la República Boliviana. Estas medidas anticorrupción las podemos ver a partir del artículo 8, respecto a la transparencia como valor que rige dentro del funcionamiento del Estado. Podemos hablar también del artículo 21 en su inciso 6, que nos habla del derecho de acceso a la información. ¿Qué nos dice el 21 a partir del inciso 6? Nos dice, ¿no? Los bolivianos y bolivianas tienen los siguientes derechos. Lo podemos buscar en la Constitución, está en nuestra pantalla. Inciso 6, acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, ¿no? Asimismo, nosotros el artículo 25 nos viene a referir, ¿no?, el derecho a la intimidad, técnicas especiales de investigación como un principio que tiene que regir la investigación de los delitos. Vamos a leer el primer parágrafo para tener una idea respecto a este derecho a la intimidad que nosotros tenemos como ciudadanos del Estado boliviano. El parágrafo primero nos refiere que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas, en todas sus formas, salvo de que exista una autorización judicial que vaya específicamente sobre ese caso. Son inviolables la correspondencia, papeles privados, manifestaciones privadas, contenidas en cualquier soporte, nos dice. Estos no podrán ser incautados, salvo en los casos determinados por ley para la investigación penal en virtud de orden escrita, y motivada de la autoridad judicial competente. La información y la prueba obtenida con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no deberían ni producirán, además, como dice la misma Constitución en el parágrafo 4 del artículo 25, producen efecto legal. Dentro de estos parámetros que nosotros estamos viendo respecto a las medidas anticorrupción que se han podido dar dentro de esta Constitución Política del Estado del 2009, cabe también señalar, compañeros, el artículo 108 en su inciso 8, que hace referencia, ¿no?, deber de toda persona de denunciar los actos de corrupción. Artículo 108. Nos vamos al aspecto directamente, al más importante que nos refiere. Los bolivianos y bolivianas tienen los siguientes deberes: denunciar y combatir todos los actos de corrupción. El artículo 28 nos habla de la pérdida de derechos políticos por defraudación de los recursos públicos. Que desde siempre, ¿no?, vemos una afección que pudiese causar, además, a los recursos públicos. Situación que hemos hablado hace un momento que incluso pueden llegar a prescribir respecto a esos datos, a esos aspectos, perdón. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, dice, ¿no?, previa sentencia que tenga que estar necesariamente ejecutoriada, mientras la pena no haya sido cumplida, dice. 1. Tomar armas y prestar servicio de fuerzas armadas enemigas en tiempo de guerra, defraudación de recursos públicos, por traición a la patria, y más allá, dentro de estos aspectos que nosotros estamos analizando, el 112 nos habla de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Además de la no admisión de inmunidades para posibilitar su investigación y sanción judicial.
Todos los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles. No admiten ningún régimen de inmunidad. Si nosotros afectamos económicamente al Estado, el hecho de la especificidad o la característica de imprescriptibilidad va a hacer de que este proceso pueda ser aperturado muchos años después incluso de que dejemos el cargo de función pública. No hay forma de que estos prescriban, porque la ley 2027 creo que es, no sé si estoy mal, la 2027 respecto a la ley del funcionario público, nos habla y además la ley 2341 del procedimiento administrativo nos habla de prescripción. Prescripción también que hemos visto en algunos temas respecto civiles y algunos penales, ¿no es cierto? Pero en este caso de los delitos de corrupción, como nos habla, ¿no? A partir del daño económico al Estado, no son prescriptibles, no prescriben. La figura es distinta. No pueden ser prescritos. El 115 nos va a venir a referir, estamos hablando de aspectos inherentes a la reforma a la Constitución. El 115 nos refiere debido proceso, juicios y procesos penales regidos por el principio de transparencia, que debería ser así desde siempre, compañeros. Y este artículo, yo pienso que, y es necesario por eso del análisis que nosotros realizamos a la Constitución, con mi persona en esta segunda parte, es necesario que nosotros refiramos en los procesos penales, les hagamos recuerdo, tanto al juez cautelar, al tribunal de sentencia, al juzgado de sentencia, así como también a los fiscales, del debido proceso, la forma idónea en la cual se tiene que llevar sin ningún tipo de vulneración a derechos respecto al imputado, por ejemplo. Nos habla de juicios y procesos penales regidos por el principio de transparencia. Se garantiza la aplicación correcta de la justicia penal y civil, artículo 115, compañeros, dentro de la importancia que nosotros estamos viendo en la reforma a la Constitución. El 115 nos habla de toda persona será protegida oportuna efectivamente por los jueces y tribunales, el Estado garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa, a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación. Seguramente me están haciendo seguimiento con sus códigos, compañeros. Espero que todos lo tengamos físico, si no ya saben en el código penal, perdón, en el código digital que ha sido subido a la plataforma, pueden descargarlo las veces que sea necesario para que lo tengan siempre a la mano. El 123 de la Constitución, dentro de estos aspectos importantes de la reforma a esta Constitución, nos habla de la retroactividad de las leyes penales, pero en materia anticorrupción. Además de que se posibilita la investigación y la sanción de actos de corrupción. Vamos a leer la parte más importante del 123, nos refiere, la ley solo dispondrá para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, efecto en materia laboral, ¿ya? Porque obviamente los beneficios sociales no van a llegar a prescribir. Cuando lo determina expresamente a favor de los trabajadores o trabajadoras, en materia penal, ¿cuándo? Cuando beneficia al imputado o la imputada. En materia de corrupción, para investigar, procesar, sancionar los delitos cometidos por servidores públicos, siempre y cuando se demuestre que están los mismos en contra de los intereses netamente del Estado. Y nos dice además en el resto de los casos que son señalados en nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 213 además nos habla de la Contraloría General, que hemos hablado de que son aspectos nuevos en la Constitución del 2009, como una entidad de control fiscal o gubernamental de los recursos públicos. Tiene gran relevancia, gran importancia, a partir del primer parágrafo del artículo que nos refiere que la Contraloría General del Estado, la institución técnica, ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado además tenga participación o algún tipo de interés económico. Esta Contraloría está facultada para está facultada para determinar indicios de responsabilidad. Ahí hablamos de la ley 2027 de funcionario público, ¿no? Y además la Constitución nos da estos parámetros. ¿Qué tipos de responsabilidad puede llegar a tener un funcionario público? Administrativa, ejecutiva, civil, penal. 4 tipos
de responsabilidad. La misma Contraloría nos da esos parámetros. Hay algún folletito a mí que realmente me ha gustado demasiado dentro de lo que es la Contraloría General del Estado. Un folleto de la Contraloría que nos, incluso con unos dibujos muy interesantes, nos refiere el tipo de participación o el tipo de responsabilidad y a quienes específicamente les corresponde. Hay que diferenciar la responsabilidad administrativa con la ejecutiva. Me encantaría darles procedimientos administrativos para que puedan ustedes ver, analizar conmigo la ley 2341, la ley 2027 y las siguientes, además que existen algunas otras, y tal vez ingresar a detalle, además de lo que es la Contraloría, la importancia que tiene la Contraloría y que la vamos a ver más adelante, justamente en nuestra materia de Derecho Constitucional 2. ¿Cuándo existe responsabilidad administrativa? ¿Cuándo se va a determinar una responsabilidad civil? Y más aún, yendo más allá, dentro de una investigación vamos a poder ver de que pueda llegar a determinarse una responsabilidad penal para el funcionario público, obviamente. Tampoco tenemos que tener, y eso siempre les recuerdo a todos los que son estudiantes míos, a todas las personas que han llegado a compartir conmigo, ¿no? Dentro de la función pública, tampoco podemos tener miedo de poder ejercer nuestras funciones. En la función pública, como funcionarios públicos les refiero, ¿no? Las funciones como funcionarios públicos. Desgraciadamente vemos en la función pública demasiado temor en algunas situaciones, que tal vez la gente misma, ¿no? Hay que tener cuidado con la documentación, que hay que leer bien para firmar, y sí, tiene cierto tipo de razón, cierto tipo de razones, cierto tipo de aseveraciones, pero sin embargo, si vamos a tener miedo de firmar o de realmente dentro del análisis concienzudo que tiene que tener cada uno de los funcionarios públicos, no dar curso a nada, entonces, si es que existe demasiado temor a poder ejercer esa función, ¿no? Tenemos que saber las capacidades, tenemos que saber la normativa, tiene que ser gente idónea, específicamente para no cometer ningún tipo de error, porque con los recursos públicos no se juega, compañeros. Y eso es algo que tenemos que considerar, tenemos que tener en cuenta siempre, a partir del momento en el cual nosotros vayamos a ejercer como abogados. Una empresa siempre va a depender de su abogado. Esperan que dé el asesoramiento más idóneo que pudiese existir. Ya sea en función pública o en función privada, desde siempre la función del abogado es fundamental, porque nos va a dar los parámetros legales para poder ejercer esos derechos. Vamos a pasar vamos a ver la Contraloría General, y vamos a pasar a ver lo que es la Procuraduría, que obviamente la vamos a analizar también conmigo. Tal vez tienen una materia específica, creo, de Procuraduría General, vamos a ver qué tal, cómo les va a ver, podemos tal vez conmigo analizarla un tanto mejor a partir del artículo 229 y 231. La Procuraduría tiene que ser entendida como una entidad de defensa del Estado. Y eso nos dice el artículo 229. ¿Qué nos dice? La Procuraduría General del Estado es la institución de representación jurídica pública que tiene como atribución promover, defender, precautelar los intereses del Estado. Su organización y estructura determinadas conforme a ley. Existe una ley específica. ¿Quiénes, según el 231, son determinados como, o cuáles son determinadas las funciones de la Procuraduría? ¿No? Existen varias, son 8. ¿No? Yo también quisiera que me hagan seguimiento en el artículo 231. Yo sé que en este momento estamos viendo nuestra querida Constitución Política del Estado. Nos hemos quedado en la que dice la estructura, a partir del 145, que nos refiere a la estructura y organización del Estado. Sin embargo, estamos nosotros un poquito saltándonos, viendo estos puntos específicos dentro de la estructura que tiene la organización del Estado, aspectos inherentes e importantes que nosotros tenemos que entender como una previa, digamos, a poder ingresar, analizar todo el resto de los puntos necesarios en nuestra querida materia de Derecho Constitucional 2. La Procuraduría, entonces, son atribuciones, vamos a leer tal vez las más importantes, como es el de interponer recursos ordinarios, acciones de defensa, siempre y cuando sean en favor de los intereses del Estado, requerir a los servidoras públicas, a los servidores y servidoras públicas, a las personas particulares, la información que consideren necesaria, instar a la Fiscalía General del Estado el ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público,
de los cuales tenga conocimiento. Necesariamente la Fiscalía se constituye como un brazo operativo respecto a que la Procuraduría, como nos dicen, ¿no?, la Procuraduría pudiese instar a la Fiscalía General el inicio de investigaciones en casos específicos. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia, tal cual como tienen otros órganos. Y el 232 que nos habla de la administración pública transparente, que también hay que hacer mención de manera continua a nuestros funcionarios públicos, jueces, fiscales, todo funcionario público. Respecto al 232 que nos habla de la administración pública, se rige bajo los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y además resultados. Resultados que tiene que lanzar la función pública. Hay que hacerles recuerdo, ¿no?, los jueces de manera constante. Voy a pedir a su probidad, en todo caso a su autoridad judicial, que bajo el principio el artículo 232, en cuanto al principio, a los principios de la administración pública, exista compromiso, además interés social, que exista igualdad entre las partes, ética y transparencia dentro de sus actos, eficiencia, más que todo calidez, respecto a las funciones que cada uno de ustedes realiza en su digno despacho judicial. Listo. Pues tiene que valorar, tiene que saber y además tiene que conocer esos parámetros, esos principios de la administración pública. Y a cualquier tipo de autoridad, ya sea un ministro o el mismo presidente, hay que se les recuerda, ¿no es cierto?, de estos aspectos que principalmente los tienen que conocer para que exista una administración pública transparente. El 324 nos habla de la imprescriptibilidad de las deudas por los daños económicos que existen en contra del Estado. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, obviamente. Nos van a perseguir por siempre esas deudas. Hay que tener mucho cuidado, compañeros, ¿no? Dentro de la administración pública, especialmente si nosotros tenemos recursos mediante los cuales nosotros ejecutamos, tiene que haber un seguimiento específico en apoyo a otros servidores públicos, obviamente, los cuales necesariamente tienen que hacer las auditorías necesarias o respaldar los descargos u otros no necesarios. El 235 nos va a venir a referir las obligaciones de los servidores públicos, cumplir la Constitución, las leyes, con sus responsabilidades, prestar declaración jurada, rendir cuentas, respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse a utilizarlos con fines electorales u otros agentes de la función pública. ¿Qué tal este último inciso, compañeros? Respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros agentes de la función pública. Alguna vez en las noticias, porque nosotros tenemos que estar bien informados desde siempre como abogados, tenemos que conocer también los aspectos que suceden alrededor nuestro como ciudadanos, y los vemos a través de las noticias, ¿no es cierto? Vemos que habían estado con una camioneta, con un vehículo del estatal, ¿no?, realizando o en lugares específicos dentro de la función pública o administración pública, realizan actos, ¿no es cierto?, con fines electorales, están utilizando en la función, situaciones de la función pública en favor de estos, ¿no?, para fines electorales. Entonces, hay necesidad de que estos servidores públicos tengan que leer el 235 de la Constitución y siguientes, los que nosotros estamos analizando, y que además han sido determinados en lo que es esta Constitución Política del Estado en su primera parte. Les voy a volver a enviar el link, compañeros, por favor.